Esta columna se llama El Observatorio Político y va a ser de la mano de Débora Sandoval, que es analista en estudios sociales, también estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y el profesorado en la Universidad Nacional del Comahue. Así que ahora vamos a escuchar un poco la presentación de esta columna y que nos cuenta sobre algunos temas, algunas cuestiones que sucedieron en esta semana en nuestro país. Entendemos que la política no debe ser reducida al resguardo de beneficios particulares de un sector minoritario, sino que debe trascender los intereses individuales, siendo un elemento necesario para lograr la transformación social en pos del bien común, de lo colectivo. Y esta idea es profundamente atravesada por principios de igualdad y de justicia social. Hola, muy buenos días a todos los oyentes. Buen día a todo el equipo de Surge. Sol, Ami, Nair. No sé si me olvido de alguien más. Bueno, muchas gracias, chicas, por el espacio. Es un placer estar aquí y aunque estemos a la distancia, igual estamos. Así que bueno, fueron semanas bastante moviditas a nivel nacional. Tengo mucho por contarles y quisiera arrancar mencionando una problemática que nos mantuvo preocupados a todos y todas, que fue la falta de suministro en este contexto de ola polar. Bien, la semana pasada la insuficiencia de gas dejó sin suministro a muchos hogares y ocasionó un impacto sobre la industria y transporte, lo que afectó a todo el país, pero sobre todo a la región centro, que fue la más afectada, como en el caso de Mar del Plata, donde se vio interrumpido el servicio, dejando a varias industrias y familias sin abastecimiento. Esto también afectó a zona sur, como por ejemplo el caso de Río Negro y Neuquén, donde se vieron afectadas por falta de suministro energético varias localidades. Estuve escuchando a varios operarios de la empresa Camusi que daban declaraciones la semana pasada a distintos medios, donde refirieron la problemática a dos factores, como por ejemplo la alta demanda energética de electricidad y gas con niveles récord en Argentina, y por otro lado los problemas de presión en el tendido de ductos. Esas eran las respuestas a consumidores que ofrecía la empresa. Y ahora, ¿qué hizo el gobierno ante estas problemáticas? Bueno, en principio extendió la suspensión del suministro del GNC por un plazo de 24 horas en estaciones de servicios de distintos puntos del país, a fin de garantizar el abastecimiento en los hogares en medio de esta ola polar. Pero, si bien algunos medios, estaba viendo que mencionaban que esto tardó 48 horas, en realidad en otras localidades, en otros puntos del país, se estaba hablando de que se tardaron entre 4 o 5 días, algunas más. Entonces, tuvo repercusiones bastante negativas en este contexto. Lo que nosotros analizamos es que por parte del gobierno, sin embargo, no se explica por qué la insuficiencia energética, teniendo en cuenta que hay aumento de tarifas y no se relacionan o correlacionan con un buen funcionamiento. Bueno, todos sabemos que la política oficial de paralización de la obra pública generó discontinuidad en proyectos de infraestructura, que hubieran sido en este caso centrales para atender las necesidades de la demanda. El consumo residencial quedó por encima del promedio como consecuencia de esta ola polar, pero también hubo falta de planificación de parte del gobierno y parálisis, reitero, de la obra pública, que impiden el buen funcionamiento o un normal abastecimiento de energía. Incluso estamos hablando de cancelación de varios proyectos por parte del gobierno que fueron planificados y que estaban en marcha. Es decir, la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, resolvió hace más de un año dar de baja la segunda etapa de extensión del ex gasoducto Néstor Kirchner, lo que repercutió negativamente, ya que el gasoducto no está dando ahora en su actualidad en la máxima capacidad. Esto en un contexto de ola polar donde hay aumento de la demanda y medidas poco resolutivas. Para que podamos dimensionar si finalizaban esas obras, se hubiera permitido aumentar la inyección de gas en el sistema. En el caso de Mar del Plata, según expertos como Nicolás Tallariol, la situación podría haber sido distinta, diferente, si se hubiera terminado la obra de ampliación del gasoducto de la costa. A su vez, el experto en energía señaló que la falta de planificación por parte del gobierno a la hora de dar respuestas concretas y dio alternativas a la problemática, donde mencionó que el gobierno podría haber comprado más GNL o pasar directamente a generadoras térmicas. Por otro lado, me parece importante mencionar en esta parálisis de las obras que se encuentra paralizada la construcción de plantas del río Sencher y Gobernador Costa en Chubut, a pesar que el año pasado la Secretaría de Energía firmó el traspaso con gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén, e incluso en Arza,
que trasladó los turbocompresores de Rosario a la cordillera chubutense. Sin esas plantas no se pueden realizar nuevas conexiones domiciliarias en lo que sería la zona de Bariloche, por ejemplo. Bueno, me parece importante remarcar que a la problemática energética no sirve la inacción del gobierno y el freno a la obra pública. Justamente esos son los desencadenantes de estas problemáticas que venimos trayendo. Bueno, por otro lado, también quería mencionar que hubo sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados el día 2 de julio, en donde se trataron distintas leyes, como por ejemplo sobre el financiamiento universitario, la situación del Garrahan, el fallo a YPF, que ahora paso a detallar previo a la sesión, porque es importante remarcar en qué quedó ese fallo, y el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que atentó con la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, bueno, ¿qué pasó con YPF? ¿Y cómo repercute? ¿En qué situación está Argentina respecto a eso? Bueno, lo que sucedió fue que la jueza neoyorquina Loretta Preska manifestó que Argentina incumplió el contrato de YPF al reestatizar la compañía sin ofrecer una compensación a todos los accionistas. Por esta razón, ordenó a Argentina, durante estas últimas semanas, a entregar el 51% de las acciones de la petrolera YPF y que se entregue en un plazo de 14 días la mitad de acciones de la empresa, pagando alrededor de $16.000 millones al fondo buitre Buford Capital. A raíz de esta exigencia por parte de Estados Unidos, de la jueza Preska, pasan dos cosas. Por un lado, el gobierno nacional quiere renegociarlo y por otro lado, la oposición propuso la intervención del Congreso Nacional en el caso. Y ahora sí, analicemos qué se dijo en el Congreso Nacional respecto de este fallo y de otras problemáticas que venimos transitando en la República Argentina. Bueno, los casos que traigo son por cuestión de privilegio. Seleccioné 3 diputados a raíz de lo que trataron. Los debates, si bien se comparten y demás, fueron seleccionados. Por tanto, sobre la cuestión de YPF, les traje la intervención del diputado Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, quien remarcó como importante lo que dictamine y exprese el Congreso a raíz del fallo, ya que en Estados Unidos estos debates pueden ser utilizados como evidencia según leyes norteamericanas. Bien, Pichetto lo que propuso es aplicar la ratificación del artículo 10 de la Ley de Expropiación en defensa de acciones de YPF que están en Argentina. Aquí quiero mencionar algo, ustedes se preguntarán de qué trata esta ley. Y bueno, básicamente establece que para disponer de las acciones se requiere de una ley del Congreso con 2/3 de los votos. Bueno, asimismo, Pichetto mencionó que había que analizar las circunstancias del pasado porque la ley de expropiación estaba fundada en la desinversión que estaba haciendo Repsol en situación en la que Argentina estaba viviendo e importando combustible por $10.000 millones en la aparición de Vaca Muerta, como un proyecto de desarrollo, donde recordó al Congreso que la decisión del 51% fue una decisión política que tuvo mayorías aplastantes en ambas cámaras de fuerza mayoritaria en el Senado y que en el Senado lo habían votado con el 76% de los votos. Por lo tanto, es necesario, es un llamamiento a revertir esta situación en conjunto por una cuestión de soberanía, a lo cual se suman muchas voces desde la oposición y bueno, hay algunos que por ahí deciden callarlo, ¿viste? Pero esto es más o menos lo destacado en concreto, en proyecto. Por otro lado, tenemos otra cuestión de privilegios que se trató, que es por parte del diputado Leopoldo Moró, de Unión por la Patria, quien pidió un privilegio por la decisión de la Corte Suprema de Justicia al fallo de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, donde sostuvo que fue un procedimiento elaborado por los poderes fácticos, y además apuntó contra el juez Ercolini, señalando los encuentros en Lago Escondido, la maniobra de Macri y los demás miembros de la Corte, mencionando también la aparición del Tribunal Oral, que mantuvo implicancias explícitas con jueces y juezas que seguían esta causa. Asimismo, remarcó el error de prohibir a gran parte del pueblo argentino elegir libremente a sus representantes, lo que estaría atentando con la democracia. Por otro lado, Moró utilizó la cuestión de privilegio para señalar la cuestión de los presos políticos en Argentina, el fallo también de YPF y el abuso de poder ejercido por parte de Milei y Bullrich hacia la sociedad toda. Y una tercera cuestión de privilegio fue por el diputado Vilca, del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, que hizo su moción de privilegio en pos de denunciar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, también a la proscripción de Cristina, pero también sumó la decisión del gobierno al contraer más deuda con el FMI. Por otro lado, mencionó también la situación de despidos y vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras argentinos.
denunciando de esta manera la precariedad en la que se encuentra la sociedad bajo este plan de ajuste del gobierno que deja en peores condiciones a la clase trabajadora. Y la última cuestión de privilegio que me anoté fue la intervención del diputado Giordano Juan Carlos, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, que trató la situación del Garrahan, mencionando los despidos y el bajo salario, tanto a residentes, enfermeros, médicos, camilleros, etc. Señaló también la estafa cripto de Milei y el JP Morgan de Caputo, señalándolo como una vergüenza nacional y apuntando hacia el gobierno como sentido de gobierno ultraderechista. Bueno, esas fueron todas las intervenciones, no todas, sino las que hacían referencia a los ejes principales a debatir y se vivió de manera intensa. La segunda parte en donde nos hablaba de las sesiones del Congreso, ahí vieron algunas imágenes. Bueno, por otro lado, y para finalizar, quiero señalar la situación de los presos políticos. Luego de las detenciones efectuadas por el Ministerio de Seguridad por parte de Bullrich y a pedido del diputado Spert de encarcelación de sus opositores políticos, muchos de ellos militantes, se vivieron la semana pasada persecuciones violentas de allanamientos en casa de los familiares, de los militantes, y esto en complicidad de la jueza Arroyo Salgado. Los detenidos, Alexia Baigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Mucio, Candelaria Montes Cató, a pocos días de lo sucedido, fueron algunos excarcelados y a pedido de diputados Mariano Recalde y Vanessa Sile, quienes presentaron una denuncia a Arroyo Salgado ante el Consejo de Magistratura por las detenciones arbitrarias e ilegales, donde se le acusaba de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y que tuvo una respuesta durante estos últimos días. A estos conflictos hay que sumarle las represiones que se ejecutaron en estos últimos días, como el lunes 7 de julio, cuando el gobierno mandó a reprimir a los trabajadores del INTA, el INTI y sindicalistas que fueron a apoyarlos, como lo fue el gremio ATE, en donde hubo heridos y 4 detenidos. Sandoval. Podemos concluir que en este contexto el esquema político nacional del gobierno de Javier Milei no está transitando su mejor escenario, que de hecho me atrevo a decir, su plan económico comienza a desdibujarse. Y esto debido a varias cuestiones. Por un lado, los cumplimientos de deuda al FMI producto de malas decisiones. Por otro lado, el fallo de la jueza Presca a YPF, que los tomó desprevenidos, teniendo poco margen de maniobra y muchísima presión externa. Y por otro lado, la escalada de reclamos salariales de los trabajadores de distintos sectores, esto es salud, educación, jubilados, estudiantes, etc., que ya no soportan el ajuste brutal que causaron las políticas fiscales, porque directamente ya no les alcanza para vivir. Además, hay que agregar que se registraron nuevos despidos. Según datos sustraídos de informe CEPA, marcan una caída del 15,2% del sector público, desde el periodo de noviembre del 2023 a mayo del 2025, siendo un total de 52.340 puestos de trabajo. A esto se suma el ahogo a pymes y los aumentos en tarifas que no se traducen en mejoras de los servicios, sino que, como pudimos observar durante la semana, se evidenció la escasez de energía en todo el país. El panorama a nivel social es realmente angustiante. Estos últimos días se vieron duras represiones a manifestantes partidarios, sindicalistas, personas de índole independiente que solo ejercen su derecho a la protesta y ya no soportan las condiciones en las que se ven inmersos. Tan solo basta con mantener la memoria activa y recordar la historia de nuestro país para darnos cuenta de que cuando un modelo económico, político, social
no cuadra por ningún lado, los gobiernos con características autoritarias recurren siempre a fuerza coactiva para mantener el orden social. Esta no es la primera vez que ocurre y lamentablemente este 2025 comienza a vislumbrarse la falta de empatía y la máxima crueldad por parte de este Estado. Sin embargo, pese a la tormenta, el sol siempre sale, dicen, ¿no? Y fue así. Esta semana, las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución del nieto 140, lo que para muchos de nosotros es una alegría enorme y una buena entre tantas malas. Con esto quería cerrar y desearles una muy buena semana y decirles que luchar siempre sirve. Ahí escuchábamos el cierre y tenemos un audio más que saluda para pasarlo, si te parece, Nair, cuando me digas. Ahí estamos. Y claro que sirve luchar, eso nos han enseñado nuestros patriotas, que es importantísimo recordarlo en esta fecha patria, estando a 209 años de la independencia argentina. Y cómo no recordarlos orgullosamente, celebrarlos y conmemorarlos, sobre todo, por el respeto que debemos tenerles. Y bueno, para finalizar quisiera tomarme un tiempito también para mandar un cálido saludo a toda mi familia que me está escuchando y a mis amigos por el aguante. Así que bueno, un cariño enorme para todos y todas. Bueno, ahí estaba Débora Sandoval, entonces, analista social y además estudiante de Ciencias Políticas, la licenciatura y el profesorado en la Universidad Nacional del Comahue. Le mandamos un saludo enorme. Y un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Y un agradecimiento. Ojalá estaremos allá en el sur en algún momento. Nos cruzaremos. Y si no, nos cruzaremos. Y si no, capaz que un día venís acá a La Plata y nos cruzaremos acá en La Plata. Para fraternalmente. Pero por ahora estaremos contactándonos de esta manera. Y hacer eso. Bienvenida a esta nueva columna, a esto que va a ser parte, este observatorio político de la mano de Débora Sandoval. Va a ser parte todos los miércoles de Surge la Mañana, haciendo un poco un análisis, ¿no? de la situación nacional. Un poco eso intentábamos hacer con el ping-pong y ahora lo va a abordar un poco más en profundidad y desarrollándolo. Uh-huh. Así que esto también, este programa es eso, informarlas de lo que está sucediendo, porque a veces, viste, uno parece que estamos en la era de la información, pero en realidad termina desinformándose o perdiéndose con todas las cosas que pasan. Exacto, que no son pocas. Sí,